Bueno, vamos a tomar contacto con Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular. Él estuvo acá en la ciudad reunido con el intendente Martín Peallo. Claudio, Sebastián Carbone lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por su tiempo. Bueno, usted está también en pleno proceso o en el análisis de lo que va a pasar con las elecciones dentro de muy poco tiempo, con un espacio que lo lleva a usted, o por lo menos ha manifestado la voluntad de ser precandidato a la presidencia. ¿Cómo fue el encuentro con el intendente de la ciudad, que tiene sus ganas también de participar en la arena provincial como precandidato a gobernador? Mirá, la verdad que fue un encuentro muy bueno, muy afectivo, muy interesante. Nos permitió conocer de primera mano buena parte de lo que ha sido el desarrollo de la gestión que ha llevado adelante el intendente, que es una verdadera demostración de que se puede gobernar de otro modo, sosteniendo principios, valores y criterios de participación y de solución de los problemas que la comunidad tiene, y es algo que me parece que tiene mucha importancia en el marco de cierta desazón que existe hoy respecto a lo que ha sido la experiencia, por lo menos a nivel nacional, del Frente de Todos, ¿no? En ese sentido, nosotros en nuestra última reunión nacional de Unidad Popular, que es el partido nuestro, Sí. decidimos tres cosas. La primera, reclamar la necesidad de una mesa política del Frente que discuta, cuando digo una mesa política con la suficiente amplitud. Hasta el momento nunca ha habido una mesa donde los distintos sectores que conformamos el Frente hayamos podido discutir abiertamente el rumbo del Frente. Esto no ocurrió prácticamente nunca, y en gran medida es una de las falencias principales que ha estado en la base de las complicaciones que la gestión ha tenido, y en muchos casos de el sesgo, en muchas ocasiones equivocado, que ha tomado el rumbo de la gestión de Alberto Fernández. Y en segundo lugar, porque creemos que hoy, de la mano de las políticas que se están aplicando a nivel nacional, prácticamente nos hemos transformado en una variante más del ajuste, y en ese contexto creemos que esto no es lo que podemos expresar en el 2023. El 2023 necesita que, a como dé lugar, podamos evitar cualquier posibilidad de restauración de la experiencia neoliberal en la Argentina. Ese es el primer desafío. El segundo es generar las condiciones políticas para poder sacarnos de encima el yugo del acuerdo con el fondo, que nos condiciona de acá al 2034, y en el tercer punto es comenzar en serio un proceso de recuperación de las condiciones de vida de la población, que es lo que efectivamente no se ha dado en el marco incluso de un proceso de recuperación de la actividad económica, cuyas condiciones de desigualdad se han ido agravando, a pesar de la necesidad para un gobierno como el nuestro de tener claras políticas de distribución que efectivamente no han existido. Así que en el marco de esas necesidades, de esos desafíos que hay que cumplir, la experiencia del hoy intendente Martín Peallo, y la posibilidad de conversar abiertamente estos temas, para plantear una corriente de discusión en el Frente que permita un rumbo de esta naturaleza de cara al 2023, en torno a eso estuvieron nuestras conversaciones. ¿Y el escenario que usted imagina en algunos meses cuál es? Porque usted plantea serias diferencias con la conducción de Alberto Fernández. El presidente ha manifestado la voluntad de competir en las próximas elecciones, de ser un candidato más dentro de una oferta que pueda llegar a tener el Frente de Todos en unas PASO. Suena cuanto menos extraño un presidente yendo a una PASO a competir para revalidar su primera gestión. ¿Usted qué imagina que puede pasar? Mirá, la verdad es que yo no sé cuánto de cierto tiene esa definición por parte del presidente, en tanto y en cuanto, digamos, no parecería muy razonable. También es cierto que nadie le puede quitar el derecho de ir a las PASO, si efectivamente es lo que él desea hacer. En ese caso creo que seguramente habrá otras candidaturas, de hecho la nuestra es una, ¿no? En la charla con Peallo, ¿se habló de la posibilidad de un acuerdo en Entre Ríos? El intendente tiene la voluntad de ser precandidato a la gobernación,
y en Entre Ríos se habla de dos caminos, el de las PASO, en el que estaría Martín Piallo junto a otro puñado de precandidatos, o la posibilidad de un candidato de consenso del Frente de Todos, que da la sensación de que eso margina parte de las posibilidades o parte importante de las posibilidades del intendente de la ciudad. ¿Ustedes hablaron de esa posibilidad de que él sea un precandidato a gobernador en ese paraguas de Unidad Popular, o con usted como precandidato a presidente? No exactamente de eso, sí hablamos de que tenemos la voluntad de que las PASO tengan, este es el otro elemento que nosotros planteamos en nuestra última reunión nacional, la necesidad de democratizar el frente, y esto obliga a que efectivamente las PASO tengan la apertura que tengan que tener para que podamos definir las mejores candidaturas en todos los niveles de la manera más adecuada. Y en ese sentido, sí, nuestras compañeras y compañeros, porque Unidad Popular, si bien todavía no es una fuerza reconocida legalmente, hasta el momento estamos, digamos, en el proceso de afiliación para lograr el reconocimiento legal. Nos faltan francamente muy pocas fichas para lograrlo, pero nuestra experiencia política allí, el partido en formación, Unidad Popular en la provincia de Entre Ríos, viene obviamente conversando con Martín Piallo en la posibilidad de acompañar su decisión de presentarse en las PASO como candidato a gobernador. Claudio, el gobierno de Mauricio Macri terminó con índices desastrosos en materia económica, digamos, con una inflación muy alta, con la pobreza muy alta, con el cierre de pymes, con pérdida de puestos de trabajo. Se generó una expectativa en torno a la llegada del presidente Alberto Fernández, del Frente de Todos, y muchos de esos indicadores se empeoraron. Hay más pobreza, hay mucho más inflación. ¿Por qué cree usted que la gente podría confiar en un espacio político que gobernó la Argentina estos 3 años y pico, que va a gobernar los 4 años de la gestión de Alberto Fernández, de cara a lo que viene? Bueno, casualmente por eso es que nosotros reclamamos que haya una discusión política en el frente para ver qué vamos a expresar en el 2023. Nosotros, desde que asumió, digamos, hemos ido marcando durante buena parte de la gestión nuestras diferencias con el rumbo, hasta el momento puntual, ya final, fue cuando asumió la gestión Sergio Massa. A partir de allí ya directamente nuestro vínculo con las propuestas y las políticas que ha puesto en marcha económica y socialmente la administración de Alberto Fernández es prácticamente nulo. Nosotros creemos que el acuerdo con el fondo fue el final o la coronación de un proceso nefasto de negociación, donde claramente se perdió la oportunidad de haber discutido de otro modo el tema del endeudamiento, abriéndole a través de ese otro modo, que es haber utilizado todas las irregularidades que se habían cometido tanto a nivel local como en el plano del vínculo con el fondo, como para poder tener un debate absolutamente diferente y lograr márgenes de libertad para la política que no se han obtenido. Lejos de ello, se puso en marcha un acuerdo que, además de que nos condiciona la política económica hasta el 2034, además de eso, es un acuerdo que es absolutamente inflacionario, que no nos permite abordar adecuadamente el problema principal que hay que resolver y que además es de contenido recesivo. De hecho, objetivamente, desde que se puso en marcha el acuerdo, la tasa de inflación se duplicó, era del 50 en el momento en que se acordó y hoy está arriba del 100, y en segundo lugar la tasa de crecimiento de la Argentina, que fue del 10% en el 2021, en el 2022 punta a punta, en realidad sacando el efecto, digamos, del arrastre, en realidad el crecimiento real del 2022 es de apenas el 2,3%, y en diciembre del 2022 estamos un punto abajo de diciembre del 2021, o sea, la economía se está desacelerando en un contexto donde vamos a un cuadro de recesión e inflación que, de acuerdo a la situación vigente y a la última renegociación hecha, podría incluso agravarse. Acá el tema de haber discutido con el fondo y tener una supuesta
solución simplemente porque nos validen tener menos reservas de las que habíamos discutido, pero sin modificar las metas fiscales, es decir, obligando al mismo nivel de déficit que estaba planteado de antemano, cuando va a haber menos recaudación, porque va a haber menos exportaciones y menos derechos de exportación a cobrar, y cuando va a haber menos recaudación porque la actividad económica se va a caer en el marco de la sequía, sí. La verdad que es un verdadero disparate. Nos están llevando y además recomendándonos que sigamos aumentando tarifas, o sea, nos están recomendando en un contexto de suma dificultad, donde la Argentina carece de reservas, que directamente, digamos, profundicemos el cuadro recesivo, el ajuste fiscal y la inflación. La verdad que es un verdadero suicidio político el que nos está recomendando el Fondo Monetario Internacional en la supuesta flexibilización de sus metas. Para poder hacer otra cosa hay que correrse de esto. Y si no se corre la gestión, habrá que generar un polo de los actores que estamos decididos a decir que la Argentina puede tener otro camino. Tendremos que armar una propuesta política que efectivamente saque a la población del nivel de resignación en que se encuentra. Acá el problema grave que hay es que hay digamos, el Frente de Todos se va transformando en el Frente de la Resignación, porque la verdad, digamos, acá el Frente fue la expectativa de dejar atrás el desastre que había sido la experiencia anterior, y en realidad, como vos bien dijiste, a pesar, incluso con la recuperación de la actividad económica, la desigualdad en la distribución del ingreso es mayor, la pobreza y la indigencia son superiores, la tasa de inflación se desmadró. O sea, la verdad que no se puede seguir manteniendo una fidelidad a este rumbo, sí. Y al mismo tiempo querer plantear una propuesta de salida a una crisis que efectivamente no tiene que volver para atrás, pero que en el sentido de que no tiene sentido volver a lo que fue la experiencia del macrismo, pero que tenemos que mostrar que tenemos la voluntad de ir por otro camino. Ahora, eso es lo que hace falta. Sí, ¿con quién es, Claudio? Porque pienso, usted marca el punto final de la relación con el Frente de Todos, con el desembarco de Massa en el gobierno. Hace algunos días Jorge Ferraresi habló de Massa llegó, dijo textual, asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero, y Massa llegó como producto de un acuerdo entre el resto de los socios mayoritarios, si se quiere, de la alianza o del Frente de Todos. El kirchnerismo, bueno, el propio albertismo, si es que el término existe o si en la realidad eso existe, y el propio Sergio Massa. ¿Su desencanto también corre con el kirchnerismo como parte de ese acuerdo? Mirá, las afirmaciones que yo escucho de la hoy vicepresidenta no tienen nada que ver con las políticas que está aplicando el ministro Massa, cuando está planteando la necesidad de renegociar el acuerdo con el fondo. Lo que dice Máximo Kirchner va en la misma dirección. La verdad es que me parece que yo te diría que la gran mayoría de la base electoral y de las agrupaciones y organizaciones que integran el Frente no están conformes con este rumbo. Y creo que en ese sentido va a haber que, más tarde o más temprano, va a haber que conformar un polo que discuta esto. Nosotros debemos abrir esta discusión. Sí, usted lo que dice es que lo planteó de entrada. Usted dice el punto de inicio del Ministerio de Economía con Sergio Massa a la cabeza fue la ruptura nuestra con el Frente de Todos. La vicepresidenta hoy podrá dar algunos indicios de diferencia con el Ministerio de Economía o tener frases más duras, pero lo cierto es que hubo un acuerdo y hubo un respaldo después durante un tiempo de la gestión de Massa al frente del Ministerio. Sí, esa es una discusión que de alguna manera, digo, el planteo ese es una buena pregunta para que vos le hagas a ella. Nosotros no compartimos ese planteo, nos parece que al cederle a Massa el control de la gestión, se le cedió la gestión del gobierno al Fondo Monetario y a los actores que casualmente eran los mismos que venían desestabilizando al gobierno desde la crisis de junio, que terminó con la salida de Guzmán. Para nosotros no nos fuimos en helicóptero para tomar la figura de Ferraresi, pero... ¿Usted no coincide con esa frase? ¿No coincide con esa frase de Ferraresi? Sí.
No, yo creo que se resignó la gestión de gobierno en manos de quienes en todo caso expresan una política que nada tiene que ver con los compromisos del Frente de Todos en el 2019. Por eso es que creo que, es más, lo más grave del caso es que no es algo que diga Claudio Lozano, lo dijo la propia sociedad argentina. Hay 4 millones de personas que dejaron de votarnos en el 2021 y en lugar de rectificar el rumbo se lo profundizó consolidando un acuerdo con el fondo, que es en lo que en todo caso está sobrecumpliendo en su gestión el propio Massa, ¿no? Ahora es una cuestión contrafáctica la que le pregunto, Claudio, pero usted imagina que con la no llegada, si Massa no hubiese llegado, imagina que hubiese podido pasar. Ferraresi dice nos íbamos en helicóptero. Usted puede... Yo creo que se podía hacer otra cosa, claramente. Podíamos poner en marcha un programa popular antiinflacionario, que es lo que no pudimos hacer, casualmente por respetar el acuerdo con el fondo. Vuelvo a decirlo, el acuerdo con el fondo duplicó la tasa de inflación en la Argentina. O sea, un acuerdo que nos pedía ajuste cambiario, suba de tarifas y suba de tasa de interés en una economía que estaba en el 50% anual, obviamente iba a producir lo que produjo. Ahora, bueno, esas son cuestiones que tratar de entender que acá hay una terapia adecuada cuando nos duplicó la tasa de inflación parece un disparate. La verdad que yo, no sé, vimos los otros días en el marco del 6,6% de inflación de febrero, pintadas en la ciudad de Buenos Aires diciendo que Massa es estabilidad. La verdad que parece casi delirante, ¿no? Pero bueno, 6,6% de inflación en febrero, casi 10% de inflación en alimentos, casi 8% de inflación en comunicación. Digo, bueno, la verdad que son, y claramente, incluso 7,7% en la inflación núcleo, es decir, aquella que tiene que ver con los bienes y servicios que no están regulados por el Estado ni que tienen un comportamiento estacional. Así que la verdad que, lo cual está indicando que marzo viene igual o peor, así que en ese sentido... Sí, se habla de una inflación superior, eso es cierto, sí. Exactamente, ahora creo que claramente hay que hacer otra cosa. Ahora, y se podía hacer otra cosa. Siempre se podía hacer otra cosa. ¿Y por qué no se hizo, Claudio? Porque uno piensa de quién es el peso político cuando se conformó el espacio. De hecho, aquella mañana de sábado, si mal no recuerdo, que la vicepresidenta lo anuncia por Twitter a Alberto como candidato. Uno siempre imaginó que el poder radicaba en la propia Cristina, más allá de que la famosa lapicera la tenga el presidente. A mí por lo menos me resulta muy difícil pensar en que la vicepresidenta, que fue la generadora de una movida electoral brillante, no tenga nada que ver después con la gestión. Bueno, yo no digo que no tiene nada que ver eso, digamos, me parece muy bien que vuelvo a insistir, se lo preguntes a ella. Yo, la verdad es que lo que sí creo es que lo que no hubo nunca en el frente, que es lo que dije al comienzo, fue una mesa política que integrara al conjunto de las fuerzas que integramos el acuerdo electoral exitoso y importante del 2019, que permitió lograr lo que había que lograr, que era desalojar a Macri del control del Estado. Luego no hubo ningún ámbito que nos permitiera discutir de manera común y sintetizar un rumbo. Se fueron a partir de allí tomando decisiones que no tenían el consenso del conjunto y se persistió en esas decisiones que no tenían consenso. Y es más, esto generó primero una derrota electoral en el 2021 y luego una ruptura prácticamente en la orgánica del Frente que se manifestó en la votación del acuerdo con el fondo en el Parlamento Nacional, donde el acuerdo con el fondo sale con los votos de Juntos para el Cambio. No alcanzaron los votos del Frente de Todos, porque hubo una parte importante de sus votos, de sus parlamentarios que no lo acompañaron. Así que en ese sentido, digamos, la falta de un ámbito de discusión política que involucra al conjunto de los actores que expresaron esa experiencia electoral, me parece que fue debilitando al gobierno y llevándolo por un rumbo que no es el que en todo caso intentamos expresar en el 2019 y que hizo que el Frente sea una alternativa popular. Hoy los contenidos de la política que el Frente tiene no lo hacen aparecer como una alternativa popular ante el ajuste neoliberal o libertario que tenemos enfrente. Lo hacen aparecer como una variante más del ajuste y la verdad, por lo menos nosotros queremos abrir un debate con muchos
otros que sabemos que piensan igual, para que expresemos otra cosa en el 2023. Le hago la última. ¿Cuándo imagina que se van a dar las definiciones que aclaren un poco el panorama de cara a las próximas elecciones? Porque hoy, tanto en el oficialismo como en la oposición, hay más dudas que certezas. ¿Usted cuándo cree que va a estar el terreno más despejado? En esto siempre las cosas se van resolviendo cerca de las fechas, ¿no? La fecha de presentación de las alianzas es el 13 de junio, así que yo creo que hacia fin de mayo vamos a ir viendo cómo se despeja el escenario. Mientras tanto, cada uno tendrá que asumir el papel que considera que debe asumir. Nosotros, por lo menos, ya estamos trabajando, estamos acompañando las elecciones provinciales, porque es muy importante que en estas elecciones, en este país que se va balcanizando y donde 18 provincias votan antes de la votación nacional, es muy importante que las elecciones provinciales vayan marcando la cancha y diciendo que no va a haber espacio para una restauración neoliberal. Hemos estado en Río Negro, donde hemos tenido un debut interesante como cuarta fuerza en el municipio de General Roca. Sí. Estuvimos ayer, estuvimos con ustedes en Entre Ríos acompañando a Martín, y estuvimos en el día de ayer en Neuquén acompañando a Ramón Río Seco y a nuestro candidato a diputado provincial, que es Julio Fuentes. Así que seguiremos tratando de transformar las elecciones provinciales en un preludio de la configuración de un espacio nacional que permita devolverle alguna perspectiva y esperanza a los argentinos. Claudio, le agradezco enormemente por su tiempo. No, al contrario, gracias por llamarme. Hasta pronto. Claudio Lozano, de Unidad Popular, hace algunos días estuvo con el intendente aquí en Gualeguaychú, con una foto que me parece que también da un mensaje puertas adentro de la provincia, porque estás reuniéndote con alguien que es muy crítico del Frente de Todos. Me parece que también es como una, si se quiere, como un llamado de atención, decir, che, mirá que nosotros tenemos ganas de ir a las PASO y si no, bueno, veremos por dónde, pero es una impresión naturalmente personal. Después, la sensación que me queda a mí es que, en el caso de Lozano, dice, bueno, nosotros con la llegada de Massa dijimos, nos vamos. No es lo mismo que el kirchnerismo. Hoy uno puede escuchar frases más críticas de algunos representantes del kirchnerismo, el rumbo económico, a cómo se está trabajando en el Ministerio de Economía en materia de inflación, pero la realidad es que la llegada de Sergio Massa fue producto de un acuerdo de las tres patas de la coalición, si querés una muy debilitada como la del presidente, y de su socia mayoritaria, que es Cristina Fernández, que fue además la fundadora del espacio y la ideóloga de la candidatura de Alberto Fernández, hasta el punto que fue la primera vez, y tal vez vaya a ser la única en la historia argentina, que una vice anuncia a su compañero de fórmula, pero al revés, ¿no? Siempre es, bueno, me va a acompañar fulano, bueno, me va a acompañar Alberto como presidente. Entonces, pensar, por lo menos en lo personal, pensar que Cristina no tiene nada que ver con el fracaso de este gobierno, a mí no me cierra. Bueno, Lozano decía, eso hay que preguntárselo a Cristina, ninguna ilusión de poder hacerlo nosotros, ¿no? Es difícil hacer una entrevista con la vicepresidenta para los grandes... sí, imagínate para los periodistas nosotros, del interior. Claro, pero digo, supongo que si en algún momento se da esa instancia, los colegas se lo preguntarán, o pensar en que ella no tiene nada que ver con el rumbo económico del gobierno, me parece que es mirar hacia otro lado. Lozano dice, bueno, yo no lo digo, hay que hablar, hay que preguntárselo a Cristina. A mí la sensación sí es que yo creo que una gran parte del gobierno, y una sensación que yo tengo en lo personal, es que si Massa no llegaba al gobierno de Alberto, no sé dónde terminaba. Digo, después, obviamente, se le puede discutir 6,6 de inflación, se le puede discutir el 6,6 y el 102 en anual, que bueno, tiene que ver con una parte Massa, se le puede discutir, no sé, las medidas económicas, se le pueden discutir un montón de cosas. Ahora, me parece que no reconocer que cuando Massa llegó al gobierno, el gobierno, bueno, el propio Ferraresi dijo, el presidente estaba cerrando el cierre de la valija cuando llegó Massa para irse, entonces me parece que sería un despropósito. Ahora, después que el kirchnerismo hoy empieza a mirarlo medio de refilón y a ver, la sensación que me da a mí es que una parte del gobierno o el kirchnerismo, que es el socio mayoritario, insisto, de este gobierno,
permanentemente lo que ve es cómo decir, che, yo no tengo nada que ver con esto. Y en realidad, insisto, desde el momento fundacional del Frente de Todos, en la cabeza y en la virome de Cristina Fernández, tiene que ver con esto. Es parte del gobierno. Por eso la elección que viene es tan complicada para el peronismo. Imposible, ¿no? Porque es Argentina, pero pensar en que una elección la gane un gobierno que tiene 102% de inflación anual, 50 y pico de puntos de pobreza, si no fuese Argentina uno ya diría, bueno, nada, es imposible, ya está. En Argentina todo se puede dar. Pero lo que le pasa al gobierno y al kirchnerismo fundamentalmente es que hay una serie de elementos que complotan con esa idea de seguir en el poder y que difieren de lo que pasó hace 3 o 4 años. Porque hace 3 o 4 años gobernaba Macri y los índices económicos eran un desastre. Entonces vos eras oposición, es decir, podías generar la ilusión o el optimismo desde afuera, es decir, che, nosotros vamos a resolver el desastre que están haciendo ellos. Y había una carta magistral, electoral, que tenía guardada Cristina Fernández, que no la tenía, no la calculaba nadie, que era nombrar o llevar como presidente a alguien que se había cansado de criticarla. No se lo esperaba nadie. Entonces fue una sorpresa y además había un contexto desastroso económico. Claro, después vino algo peor, ¿no? Pero había un contexto desastroso económico que favorecía la posibilidad de que haya un intercambio de gobierno. A mí, hoy todo eso no está. Y que el gobierno o determinados actores del gobierno vayan a la platea y digan, che, qué desastre este tipo, como que lo hubiese traído, no sé, un plato volador y lo hubiese dejado en la no casa solamente rosada. como si le hubiese traído un plato volador, sino como si ellos no formaran parte. Claro. Bueno, parece que hay ahí varios temas. El motivo de la charla originalmente era la reunión que mantuvo con Piaggio, que yo creo que en lo político para Piaggio naturalmente es importante, también para marcar ciertas cosas puertas adentro de la provincia, ¿no? Es decir, bueno, yo me estoy reuniendo con alguien que quiere ir a la interna.